El donatismo no es una herejía. En su doctrina aparecen ideas heréticas, pero no es una herejía, es un cisma, que no es lo mismo, ¿eh? Ya sabemos que esquisma, cisma es separación, herejía es error doctrinal, con pertinacia, ¿eh? Si no es con pertinacia, no es herejía. Hoy los púlpitos están llenos de herejías, las catequesis llenas de herejías, pero son herejías materiales, no formales. ¿Cuándo serían formales? Cuando se llamara al sacerdote o a la catequista y dijera, mire usted, esto está fuera de la fe católica, ¿lo sostiene usted? Sí, lo sostengo. Vamos, públicamente a tal tribunal, ¿lo sostiene usted? Lo sostengo. Entonces es herejía. En muchísimos de los casos, de luego, lo sostendría, porque hoy la soberbia intelectual, fruto de la ignorancia, es pavorosa. Pero en fin, la herejía requiere pertinacia. Si no hay pertinacia, no es herejía. Pues el cisma no es tampoco ni herejía, porque lo que es una separación. Entonces, ¿qué pasa con el donatismo? Vamos a arrancar del principio del siglo IV, 303. Los edictos de Diocleciano. Muchos cristianos ofrecen los libros sagrados para que sean quemados, porque como lo mandaba Diocleciano, y a esos cristianos se les llama traidores. Y entonces el obispo de Cartago, que se llamaba nada menos que Mensurio, por su diácono llamado Ceciliano, para evitar males mayores, prohibió que los cristianos visitasen a otros cristianos en la cárcel, para que no se produjesen tumultos. La medida era prudente, pero el tal Ceciliano, pues se excedió. Esto provocó odio. Y entonces se empieza a revolver el ambiente, porque el obispo Mensurio tiene que escribir una carta, en fin, abrevió mucho. Por otro lado, el Mensurio tiene otro diácono, además de Ceciliano, que es, todo esto en Cartago, en África. Y el otro diácono se llama Félix. Y este tiene que ir a defender a Roma a su obispo, porque le están acusando de haber sacado decretos, documentos inquietantes de prohibir visitar a los cristianos. Y lo había hecho el hombre con buena intención, total, que su diácono Félix va a Roma a defenderlo. Ya empieza, ¿no ve?, el primado de Pedro, ya se va a Roma para todas las cuestiones importantes. Entonces, este Félix, ¿qué hizo? Fíjense de dónde arrancan los cismas y los líos. Pues como era diácono, tenía la administración de los bienes, dio las llaves del tesoro a dos ancianos, e hizo él antes un inventario, y el inventario se lo dio a una viejecita. Así quedaron las cosas en Cartago. Félix va a Roma a defender a su obispo, hace allí las gestiones que puede, se vuelve de Roma, y al regreso por el camino, Félix va y se muere. Total, que el inventario lo tiene la vieja y las llaves las tienen dos viejos. Y el obispo está puesto en los papeles por sus actuaciones equívocas. Bueno, hay que elegir un nuevo obispo. El ambiente está súper caldeado, como se pueden imaginar. La mayoría del clero y del pueblo de Cartago, ¿a quién eligió? Al archidiácono Ceciliano, que había sido el del decreto duro de no visitar a los cristianos en la cárcel. El Ceciliano fue consagrado rápidamente por 3 obispos sufragáneos de Cartago, y entonces se encontró con 3 rivales muy fuertes en el clero de Cartago: los presbíteros Broto y Celestio y el lector Mayorino. Estos le van a hacer la vida un poco imposible al obispo Ceciliano. Ahora, viene un día a visitar a Ceciliano una viejecita y le dice: mire usted, señor obispo, aquí tiene usted el inventario de todos los bienes de su diócesis, que lo guardaba yo debajo de mi mantilla. Y entonces el tesoro tiene en la llave 2 ancianos. Y dice Ceciliano: por fin, que yo no sabía dónde estaba aquí la llave de la despensa. Va Ceciliano a los 2 viejos, le dijo: la llave del tesoro. Y le dicen los 2 viejos que a la vuelta lo venden tinto, que no le dan la llave del tesoro al obispo. Total, que el obispo tiene el inventario, pero no tiene los bienes. Y entonces Ceciliano denuncia el hecho a las autoridades civiles. Y los 2 ancianos se ponen en contra de él, y aquí le tenían guardada la artillería mayor.
y empiezan a denunciar a Ceciliano, los ancianos estarían revueltos por el clero y todo, empiezan a denunciarle por su rigor con los que visitan cárceles y le dicen: tú eres un inmisericorde porque has prohibido a los cristianos que visiten a los otros cristianos que están en la cárcel. Pero si yo lo he hecho para que no haya tumultos y jaleos, pero eso no lo puede hacer un obispo, y cuando eras diácono del obispo Mensurio tampoco lo debiste hacer. Ahora sale la típica señora de turno, la típica matrona, sacristana, manijera, muñidora, metida en la iglesia. En este caso se llama Lucila. Tenía mucho dinero y mucha influencia. Y esto le hizo reunir muchas reliquias de mártires y adorarlas desmesuradamente. Como no estaba autorizada por la iglesia, Ceciliano, que como vemos era muy leguleyo y muy rigorista, fulmina también un decreto contra la matrona Lucila, que tenía detrás muchos curas y muchas amistades y mucha influencia. Encima, los que ya hemos visto, el Broto, Celestio y Mayorino, que se le habían puesto de punta porque deseaban ellos haber sido los obispos de Cartago, le hacen la vida imposible. Y encima los obispos sufragáneos de Numidia también se le ponen en contra. De manera que Ceciliano, obispo de Cartago, lo tiene muy difícil. Y el primado de Numidia, que se llamaba Segundo, coge todos los obispos sufragáneos de la zona, se planta en Cartago e impugna la elección episcopal de Ceciliano. Porque primero, tú no has sido consagrado por ningún obispo de Numidia. Vinieron otros 3 obispos de otros lugares a consagrarte. No vale tu consagración. Eso era infundado, porque a las consagraciones iban no todos los obispos de alrededor, iban los que podían. Además, uno de tus consagrantes ha sido Félix, que es un traidor. Esto le decía el Segundo. Entonces se sale con la suya, declara la nulidad de la elección y ordenación de Ceciliano. ¿Y quién sube a la sede episcopal? Pues como no podían ser 3, de entre los 3, Broto, Celestio y Mayorino, fue uno de los 3. Los otros eran presbíteros. Mayorino era el pequeño porque era lector, pero era el más intrigante y tuno, y Mayorino fue consagrado obispo. Y entonces viene el cisma. El obispo de Cartago era el primado de toda África. Esto provocaba celos. Sumemos el odio de Lucila, la avidez de dinero que tenían aquellos ancianos de la llave, el rigor de Ceciliano por las visitas a las cárceles. ¿De dónde venía un poco todo? De que muchos de esos obispos atacantes de Numidia habían sido lapsi. ¿Y qué pasa? Que la mejor defensa es un buen ataque. Atacaban al Ceciliano para quedarse libres ellos, pero ellos habían apostatado en algún momento. La raíz más profunda era un error dogmático africano, y este error llega hasta nuestros días, ¿eh? De aquí viene todo en el cisma donatista, y esto es muy peligroso, y esto es muy fácil que se nos meta, ¿eh? ¿Saben de dónde venía todo? De que en África no pocos cristianos, estamos en plena África, en Cartago, hacían depender la validez del sacramento de la dignidad del ministro. Y claro, se lo cargaban todo, porque entonces el sacramento no actúa ex opere operato. Y recordemos las palabras de San Agustín: bautiza Pedro, Cristo bautiza. Bautiza Pablo, Cristo bautiza. Bautiza Judas, Cristo bautiza. El sacramento no depende de la dignidad del ministro. ¿Qué pasó como en todos los cismas y cuestiones eclesiásticas? Que no tardaron en enredarse con él las implicaciones políticas. Si el inicio fue puramente eclesiástico, después llegó a ser un movimiento social. ¿Cómo se desarrolló el cisma? Pues permanecieron los 2 obispos, Mayorino y Ceciliano. Esto es un cisma, 2 cabezas, una separación. Ante el reconocimiento, bueno, en el año 313, justo en el año del edicto de Constantino, muere Mayorino,
y es elegido Donato el Grande. De ahí viene el nombre del cisma de donatismo, que hasta ahora se estarían preguntando de dónde venía lo de donatismo. Pues porque es elegido Donato el Grande. Y ante el reconocimiento de Ceciliano por el emperador, porque Constantino había reconocido ya a Ceciliano para poner fin al cisma, y por eso vinieron las implicaciones políticas, porque Constantino, el poder, se decantó por el primer obispo, que era el legítimo. Le habían deslegitimado, pero con argumentos especiosos. Entonces Constantino tomó, como era un césaropapismo el que había, tomó cartas en el asunto y dijo, se acabó. El obispo es Ceciliano. Si encima después se murió Mayorino, lo tenía muy fácil. Bueno, pues vamos a aceptar esto y se acabó la guerra. Pues no, siguieron en sus 13 y eligieron al Donato, y encima le pusieron Donato el Grande, para más recochineo. Entonces, ¿qué pasó? Que como los donatistas estaban fritos, pues mandaron legados a otros obispos para que también reconocieran ellos a Donato y se pusieran en contra de Ceciliano, pero sin éxito. Y no cejando en su empeño, que es lo que pasa en estos casos, dijeron no, nosotros vamos a reconvencer al emperador Constantino. Y le empezaron a mandar documentos a Constantino poniendo verde a Ceciliano. Constantino dice, bueno, si hay que examinar lo malo que es este hombre y todo lo que ustedes me dicen, examinémosle. Hagamos este examen en Roma, bajo el Papa Milcíades, que acudan 3 obispos de las Galias, se presenten Ceciliano y Donato, con 10 testigos, y aquello fue un verdadero concilio. En octubre del 313, figúrese qué año más movido para Constantino. Si acabo de ver la cruz en el aire, si acabo de pintar todos los estandartes con ella, acabo de vencer a Magencio, ahora os he solucionado todo y ahora me venís con este problema. Mira, organizad un concilio porque estamos en octubre y os he dado la carta de naturaleza en primavera, dejadme tranquilo, y organizan el concilio. Y entonces las acusaciones de Donato a Ceciliano, como es natural, no se pueden demostrar. A Donato, por el contrario, se le acusó de rebautizar al Apsi, que no hacía falta, porque aunque hubieran sido apóstatas, un bautizado está siempre bautizado, y de ordenar obispos lapsi. Se condenó a Donato, pero no se condenaron sus teorías. Entonces los cismáticos incansables, los donatistas, vuelven a apelar a Constantino, porque no se había examinado lo más importante, que uno de los obispos que había consagrado a Ceciliano era indigno. Constantino envía una encuesta al vicario de África pidiéndole, estudie usted el caso de la indignidad del obispo Félix, que ahora me vienen estos con que lo de Constantino no fue válido. Y se demostró que el Félix no estaba en casa cuando los soldados se llevaron las actas que habían sido falsificadas por los cismáticos. O sea, estamos en un caso que, bueno, lo estoy contando con chiste, pero fue muy complicado la iglesia primitiva, porque fue la primera gran división. Se convoca al concilio de Arles, ya muy famoso, se condena a los donatistas, se resuelve la validez del bautismo y ordenación independientemente del ministro, y todo esto fortalece la importancia del primado de Roma. Se envía una carta al Papa Silvestre pidiéndole que él informe al resto de los obispos. Pero Constantino, en realidad, adoptó una postura de equilibrista. No le convenía tampoco ser muy rígido con los donatistas, porque él entendía el asunto desde el punto de vista del orden público más que eclesiástico, y lo que quería era paz y que hubiera las menos divisiones posibles. Entonces manda comisarios a África a ver si se puede nombrar allí otro obispo, pero los comisarios siguen reconociendo a Ceciliano como obispo de Cartago en comunión con Roma. ¿Y qué pasa? Como los donatistas, los cismáticos lo van teniendo todo perdido, ante Roma, ante el emperador, ante la opinión pública, entonces toman medidas violentas y empieza ya a ser un cisma de acusaciones, de peleas. Y en el 316 Constantino tiene que emitir una ley para restablecer la unidad religiosa en África y retirar a los cismáticos de las iglesias que habían usurpado a los católicos. Y ya empiezan a ser, claro, medidas muy duras. Los soldados se lo tomaron tan en serio
que entraron en lucha física con los cismáticos, y eso fue fatal, porque ya los cismáticos tenían sus mártires. Lo peor que se puede hacer en estos casos es hacer mártires. Tanto que empezaron a llamar la iglesia donatista o cismática iglesia de los mártires. Claro, habían sido los perseguidos, los que habían sido dados de lado por Constantino y por el Papa. Pero es que se lo habían buscado, si habían montado el cisma ellos. Entonces, llaman la iglesia de los mártires, la nuestra, la otra es la iglesia de los traidores o la iglesia del diablo. Y ya tenían un motivo de propaganda. Entonces, volvieron a acudir a Constantino, volvieron a pedir tolerancia y por fin, ya cansado, en el edicto del año 321, una carta, mejor dicho, Constantino concede la tolerancia. ¿Por qué? Por lo que digo, por hartazgo, para disimular un poco, pensando que Licinio, el otro emperador, se iba a poner del lado de los donatistas y no quería la guerra con Licinio, no le convenía. En fin, el donatismo en realidad se va convirtiendo de un movimiento religioso a algo mucho más complejo, un movimiento de oposición política. Se empieza ya a hablar de lo que era impensable socialmente en la mentalidad de entonces, de separación iglesia-estado. ¿Por qué empiezan a hablar de esto los donatistas? Porque el Estado no les había dado la razón y no les ha apoyado. Entonces dicen, la iglesia por un lado, el Estado por otro. Bueno, sí, tenían razón, pero no por los argumentos que lo hacían. Y entonces se convierte en un movimiento social que les atrae prosélitos. Bueno, Constantino empieza a dejar de intervenir un poco harto. En el año 325 invita a Ceciliano al concilio de Nicea, mientras la iglesia cismática ha tomado gran incremento, se difunde mucho, empieza a construir basílicas, incluso la iglesia donatista. Donato, no contento con África, empieza a expandir su iglesia cismática fuera de África, llega a tener incluso algo de éxito en Roma, y en el año 336 llega Donato a celebrar un concilio plenario en el que intervienen 270 obispos donatistas. Estamos ante un cisma muy grande. Duró el concilio aquel 2 meses y medio. Se trató de la validez del bautismo católico. ¿Había que rebautizar? Se decidió que no. Ya habían surgido, por otro lado, los arrianos, y Donato se dedica a coquetear un poco con ellos, se comportó diplomáticamente con ellos. Y ya en el 347 Constante, que era el emperador, emana un edicto obligando a la unión, porque Donato quería ser único obispo de Cartago, puesto que si había 2 obispos, el más joven debía ceder el puesto. Así que Constante envía comisarios para preparar la unión. Donato rechaza a los comisarios, no obstante Constante promulga un edicto de unión y ordena a la iglesia cismática pasarse a la católica. Y en algunos sitios el edicto se aplicó con mucha fuerza, y la unión se llevó a efecto, porque era un edicto imperial, no quedaba otra porque si no nos liquidan, pero todo era una farsa. Se llevó a efecto, pero solo aparentemente. Entonces se siguieron celebrando algunos concilios, aparentemente en unión, y así se aguantó hasta el año 362. ¿Quién estaba ya en el 362 de emperador, que estuvo solo año y medio, del 361 al 63? Nuestro amigo Juliano el Apóstata. Y dijeron los donatistas, esta es la nuestra otra vez. Y vino la restauración de la iglesia donatista. 360. Y fíjense en aquel año y medio la que lió Juliano el Apóstata en todos los sentidos. Entonces, a pesar del edicto de unión, la sucesión de Constancio por Juliano el Apóstata fue la causa del resurgimiento de la iglesia donatista, porque el Juliano proclamó la libertad para todas las sectas, en realidad para perjudicar la iglesia católica, como sabemos. Y entonces, en el 362, los donatistas ven restituidos sus bienes y permitidos sus cultos otra vez.
Claro, esto no se hizo pacíficamente. Ellos se aprovecharon de todo el odio y resentimiento que llevaban dentro y provocaron muchos tumultos contra el clero católico. Sobre todo fue en la provincia, como ya hemos dicho, de Numidia. Y en otros lugares los cismáticos quisieron destruir todo vestigio de catolicismo. Los gobernadores de las provincias favorecieron esta violencia y los que no, miraban para otro lado. Y en el año 373, cuando ya está de emperador Valentiniano I y después Graciano, emanaron otra vez documentos contra los donatistas. En medio de todo eso, el cisma también había tomado carta de ciudadanía en Roma. Pero cuando fue elegido, tuvo que ser un papa español el que se puso en jarras, cuando fue elegido el papa San Dámaso, en el año 366, los donatistas, que se iban ganando poco a poco a la gente, pidieron la protección del emperador y el emperador contestó expulsándolos de Roma, después de haberse, claro, informado con el papa. En el tiempo de Teodosio, que ya fue cuando, todavía no lo hemos visto, cuando se dio la oficialidad a la Iglesia Católica, pues se dieron muchos decretos contra los donatistas, aunque no todos se aplicaron y ellos siguieron creciendo. Bueno, hay otros muchos personajes, es que este periodo de los donatistas es largo, pero es muy interesante porque es la primera gran división de la Iglesia. Entonces, entra también, claro, San Agustín, como hemos dicho, que habla sobre la dignidad del ministro del sacramento, pero en fin, antes hay dos personajes que nos suenen por lo menos. Parmeniano, unos dicen que proviene de España y otros de las Galias, posiblemente estuvo unido a la iglesia donatista y se le elige primado de Cartago y se dedica a reorganizar aquella iglesia. En realidad, aquello fue la segunda gran refundación del donatismo, porque cuando muere este Parmeniano, que pensemos más bien que era francés antes que español, en el año 390 la iglesia donatista en África casi igualaba el número a la católica. Escribió un libro contra la iglesia de los traidores, cuyo esquema lo reconstruimos por San Agustín, y junto a Parmeniano surge un polemista católico que le hace frente, Octato, obispo de Milevi, que compone una obra de rechazo a Parmeniano. No me detengo ni en exponer la obra del primero ni la del segundo. En fin, con este Parmeniano se llegó al mayor esplendor en el cisma. Pero como pasa con todos los cismas, hubo a su vez divisiones internas. Y surgió dentro de los donatistas la secta de los claudianistas, por Claudiano, y la de los rogatistas, por Rogato. Eran sendos obispos. Después Ticonio, que era un laico muy preparado. Total, que el sucesor de Parmeniano fue Primiano y el del obispo católico Aurelio. Se levanta con una gran influencia el obispo de Hipona, una diócesis africana, que era Augustinus, que forma una pareja ideal con Aurelius, y también tuvieron de su parte a los emperadores. Hubo comunidades enteras que por este influjo de San Agustín y de Aurelio volvieron al catolicismo. Y es que el cisma había generado una gran sensación de disgusto. Los obispos trabajaron mucho por reconstruir la unidad y en el año 400, cerca del 400, San Agustín escribe una carta muy interesante en que dice que ninguno debe ser obligado a la unidad, sino persuadido a ella. Después de 10 años de trabajo continuado, San Agustín ve que no ha conseguido nada. Y en torno a ese año 400, comprenden los obispos que sin la intervención del Estado no hacen nada. No tanto para obligar a los cismáticos a unirse, sino para defender la Iglesia Católica de la violencia de los cismáticos.
Entonces el emperador, que ya era Honorio, atendiendo a los obispos católicos, promulga otro decreto de unión. Fíjense cuántas intervenciones imperiales en favor de la Iglesia Católica en aquellos años, porque le interesaba a aquel imperio romano que había perseguido hasta que desear fulminar el cristianismo. Ahora le interesaba salvarlo por encima de todo, porque era el factor de unión del imperio. Y entonces este emperador Honorio promulga un decreto de unión, equiparando a los cismáticos a los herejes y aplicándoles las mismas penas. Claro, hubo muchísimas conversiones a partir de aquí. Y los obispos católicos tuvieron una actitud de acogida y de perdón. Y se fue un poquito recomponiendo la unidad. Después vino la colación cartaginense, en la que no me detengo. Cada iglesia tenía que elegir 7 delegados y 7 consejeros, en fin. Total, vamos a considerar resumidísimamente este cisma y termino, porque ya estoy frisando en el tiempo que me he propuesto. Los donatistas fueron los conservadores rígidos que rechazaron cualquier innovación. Pero como siempre se desdijeron, porque en principio conservaron las antiguas diócesis, pero después las aumentaron porque les convenía a ellos. Al principio ocuparon basílicas católicas, luego las construyeron propias, llegaron a tener muchísimos bienes inmuebles, conservaron y aumentaron muchísimo el culto a los mártires y a las reliquias, llegando a pecar por exceso, porque tras de todo esto también había muchos intereses económicos, y por eso quisieron fortalecer su iglesia. Bueno, ¿cuál es la situación de hoy? Pues es muy penoso considerarlo, y voy a llegar a otra conclusión que no tiene mucho que ver, pero tiene mucho que ver. Que hoy en África, en aquel Cartago, en aquella Hipona, en toda aquella África del cristianismo floreciente, de los grandes santos y doctores y mártires, en la África del siglo donatista, hoy ni donatistas ni católicos. La iglesia más floreciente de entonces, donde emergieron, como digo, estas figuras, ¿cierto? Pues no hay catolicismo. Y esto es la historia de la iglesia, así de cíclica. Y en Europa, si es que el mundo dura 10 o 12 siglos más, ¿habrá catolicismo y no habrá surgido en Marte, donde a lo mejor hay vida inteligente? ¿Qué sabemos? Pero esto es así. Entonces, el donatismo me interesaba mucho porque detrás hay muchas cosas. Y detrás de eso se entienden todos los cismas que han surgido después, con todos los cesaropapismos, con todos los influjos, con todo. Bueno, termino, porque tenemos la misa.